Cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal Desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libertario comentarista de la actualidad. Termine o no termine la guerra en Ucrania en estos días o semanas, lo cierto es que el mundo ya no será igual. Los gobiernos ya nos han cambiado la agenda. De la preocupación sanitaria por la pandemia, de la lucha contra el cambio climático, de la amenaza del terrorismo islámico, a la necesidad de defenderse ante posibles ataques. ¿Quién se hubiera imaginado hace un par de meses que el espectro de la guerra convencional, es decir, que un país ataque la soberanía territorial de otro, iba a ser un escenario real en el mundo? ¿Quién iba a decirnos que la carrera de armamentos y la Guerra Fría iban a ser una realidad, objetivo político de nuestros gobernantes y materia para que los periodistas informen, formen y deformen a la opinión pública? El Gran Hermano nos dice que hay enemigos en la costa y por lo tanto hay que estar al acecho y contar con las armas para defenderse. Es verdad que la amenaza de guerra, antes increíble, ahora Rusia la ha hecho veraz y posible, y la probabilidad de que esa guerra sea nuclear ya no parece tan descabellada como se pensaba hace meses. El 24 de febrero, día en que Rusia invadió Ucrania, el presidente Vladimir Putin hizo esta advertencia. No importa quién intente interponerse en nuestro camino, o más aún, crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo. Deben saber que Rusia responderá de inmediato y las consecuencias serán como nunca se haya visto en la historia. El autócrata ruso nos asustaba con ese espectro de la guerra total porque está convencido de que Occidente quiere destruir a Rusia. Por eso la advertencia va muy en serio y obedece a esa doctrina que aprendió de joven en la KGB y luego como secretario de Seguridad Nacional y primer ministro ruso. Y la doctrina heredada de la Unión Soviética dice así: el armamento nuclear se empleará ante todo acto de agresión contra Rusia y sus aliados que ponga en peligro la existencia del propio país o de sus arsenales. Se usará incluso sin que el agresor ataque con armas nucleares. Es decir, si Moscú se ve acorralada, por ejemplo, con la avalancha de sanciones económicas que ha recibido en estos días y que terminen suponiendo una amenaza a la existencia, es decir, a la viabilidad del país, la defensa no será otra que el ataque nuclear. Atención, porque Rusia cuenta con 5.977 ojivas nucleares, o sea, 37 más que las que poseen juntos Estados Unidos y Europa. También se cree que Rusia esconde miles de armas nucleares no estratégicas, que hacen, eso sí, mucho menos daño que las que destruyen ciudades. Pues bien, vamos a examinar lo que está pasando. Vamos a un poquito hacia atrás, un poco de historia citando a The Economist. Durante la mayor parte de la Guerra Fría, la Unión Soviética y los Estados Unidos trataron las armas nucleares como el último elemento de disuasión. Dirigidas sobre todo hacia las ciudades, las armas nucleares estratégicas eran tan destructivas que su uso era casi inimaginable. Oficialmente, la Unión Soviética renunció al primer uso de armas nucleares en 1982. Los ministerios de defensa estadounidense y soviético sabían lo que hacía cada uno. Compartían la doctrina de que era mejor entenderse porque una guerra nuclear terminaría en la destrucción mutua asegurada. Es decir, nadie puede ganar una guerra nuclear. Pero, continúa The Economist, la superioridad de Estados Unidos en armamento convencional revelada durante la Guerra del Golfo en 1990 cambió todo esto. Incapaz de seguir ese ritmo, Rusia pasó a depender más y más de sus fuerzas nucleares. Y lo estamos viendo en Ucrania. El ejército ruso, abrumadoramente más numeroso y potente que el del país invadido, no solo no avanza, sino que retrocede. Los tanques y la artillería rusos se ven superados en muchos puntos por los ucranianos, que cuentan con la inteligencia que a diario les aporta la CIA y el Pentágono, y que permite anticipar y neutralizar muchos ataques rusos. Este escenario demuestra que Rusia ya no es lo que era en el ejército de tierra, además mal pertrechado y con serios problemas de suministro de combustible.
Así que para Moscú, la superioridad nuclear es una forma de compensar esas falencias y también la fuerza de la OTAN en armas convencionales avanzadas. Para Vladimir Putin, el arma nuclear ya no es solo estratégica, es táctica. Los misiles nucleares pueden ser utilizados contra centros de comando militar o bases aéreas, no contra ciudades. Esas bombas nucleares serían capaces de infligir, en la jerga rusa, daños a medida, sin devastación colateral contra la población civil. Así que en vista de las intenciones rusas que rompen el tabú contra esos mortíferos artefactos, los responsables de defensa de los países occidentales están avisando que hay que destinar muchos recursos a las Fuerzas Armadas para contrarrestar al enemigo que es Rusia y al futuro enemigo que podrá ser China. Campo abonado para que los vetustos ejércitos occidentales se modernicen. En el caso de Estados Unidos, Biden ya ha presentado al Congreso un plan que supone un gasto de más de 800.000 millones de dólares, una cantidad alucinante, pero para los republicanos insuficiente, ya que la inflación se llevará una buena parte. El presupuesto de defensa del Pentágono se concentrará en modernizar el armamento nuclear, en desarrollar satélites de detección de misiles y en proteger los que están en órbita, también en crear armas llamadas hipersónicas. El bombardero B-21, capaz de transportar misiles convencionales y nucleares, será actualizado gracias a un presupuesto de 5.000 millones de dólares destinado a Northrop Grumman. También el super submarino de la clase Columbia, capaz de albergar misiles atómicos, también será renovado gracias a un cheque de más de 6.000 millones de dólares destinado a General Dynamics. La Armada de Estados Unidos va a retirar 24 grandes navíos, entre ellos algunos portaaviones. La Fuerza Aérea dejará fuera de servicio 150 aviones, entre ellos varios Hércules, F-22 de entrenamiento, aviones nodrizas, AWACS, etc. Así que si el complejo militar industrial norteamericano se frota las manos con esa lluvia de contratos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos abren una gran feria para rematar el material obsoleto. Sin duda, muchos países en desarrollo, amigos de Washington, por supuesto, se pelearán por comprar a buen precio ese armamento de segunda. Así que la carrera de armamentos está servida. Bienvenidos a la Segunda Guerra Fría, que, igual que la primera, es mundial. Fíjense también en Corea del Norte, que por cierto sigue exhibiendo su capacidad nuclear con el lanzamiento de pruebas hace un par de semanas de lo que denomina Pyongyang un misil monstruoso, es decir, un cohete intercontinental capaz de transportar cabezas nucleares y destruir cualquier ciudad, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Y el viejo continente? Pues al final se va a cumplir ese deseo de Donald Trump de que los europeos tienen que asumir el coste de su propia defensa y dejen de aprovecharse del paraguas militar de Estados Unidos. Alemania ha dado el pistoletazo de salida. El canciller Olaf Scholz ha pedido al Bundestag aumentar al 5% el gasto en defensa, especialmente para la compra de sistemas antimisiles, como respuesta a la invasión de Ucrania. Y lo mismo estamos viendo en el resto de Europa. Se aumenta el gasto militar por doquier. Esta vez no hay intenciones imperialistas o colonialistas, sino la protección ante enemigos que asoman en el horizonte, mucho más grandes y poderosos. Y ahí se abre el debate. Si parece justo y necesario contar con los medios para defenderse, los estados acumularán más y más poder, en este caso militar. Con el pretexto de la seguridad nacional, será fácil que caigan en la tentación, como demostraron durante la pandemia, de controlar y vigilar nuestro comportamiento como ciudadanos, de cercenar nuestra libertad de expresión y, por supuesto, de confiscar nuestro ahorro, punzando nuestras economías con impuestos al alza e inflación galopante. Al final nos dirán que todo es culpa de Rusia. No se lo crean. Muchas gracias.